Promete que un día me llevará a gozar. Por eso yo me preparo, siempre haciendo su voluntad. Me cuesta mucho trabajo las tentaciones poder pasar. Si mi Cristo está conmigo, si en pruebas estoy pasando, yo siempre voy a triunfar. Bendito sea mi Cristo, con su muerte me salvó. Bendita sea la roca de mi salvación. Yo estoy dispuesto a sufrir por mi Señor. Si Jesús por mí sufrió, ¿cómo no he de hacerlo yo? La roca de mi salvación. Con gusto yo estoy dispuesto a sufrir por mi Señor. Si Jesús por mí sufrió, ¿cómo no he de hacerlo yo? Feliz año nuevo tengan todos ustedes y todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Y bendito sea mi Cristo. Y le decimos todos, te amamos, Jesucristo. Gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Padre eterno, gracias te doy por este día. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús y le damos la libertad al Espíritu Santo
Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita que mi Cristo derramó en la cruz del Calvario. Para usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Te amamos, Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 42 al verso 43, dice así la palabra de Dios. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza: ¿a dónde fueron a parar las riquezas de Salomón? Veamos que desde la antigüedad sigue cada año más y más la decadencia en que los hijos no tienen la sabiduría, ni la valentía, ni la dedicación, ni el esfuerzo, ni las metas que tienen sus padres para poder lograr las cosas que desean tener. Y cuando los hijos poseen esas riquezas, ellos no tienen las agallas que tenía su padre para retenerlas, porque tienen que enfrentar a sus enemigos que vengan a despojarlos de la herencia dejadas por sus padres. Salomón tenía mucho el por qué preocuparse en qué manos iban a quedar sus riquezas, riquezas acumuladas por 40 años, primeramente por su padre David, mas todas sus riquezas acumuladas por él, por otros 40 años, siendo el hombre más millonario de todo el planeta. Y estaban en juego 80 años de trabajo duro, de tesoros codiciados por las demás naciones, que después de la muerte de Salomón quedarían en las manos de su hijo Roboam. Roboam era un joven inmaduro, era un joven necio, con falta de capacidad, que no tenía criterio propio, que carecía de resolución y decisión. Además de eso, era un cobarde que quería agradar a los demás, falto de ánimo. El niño millonario que no tuvo que preocuparse por nada, todo lo agarró hecho. El consentido y el mimado de mamá, una mujer amonita que era israelita por parte de su padre, y su madre era amonita de la descendencia de Lot, sobrino de Abraham. Con todas estas cualidades de Roboam, ¿quién no se va a preocupar a dónde van a ir a parar todas sus riquezas? Su padre Salomón, le dejó también en el paquete una carga muy grande, porque él tenía muchos enemigos. Aunque él tenía el dominio sobre todos los reyes de la tierra, pero muchos se querían salir de su yugo, pero le tenían miedo al poder que tenía Salomón. Por la ubicación y organización de todo su ejército,
que en los 40 años del reinado de Salomón, nadie se animaba a venir contra Salomón para saquearlo de todas sus riquezas. Así se acostumbraba en esos tiempos. Él tuvo un reinado pacífico, en la que después de su muerte, lo pacífico que hubo en el reinado de Salomón se volvió y fue destrozado por la guerra. Después de Salomón hubo muchas guerras. Veamos de dónde se empiezan a perder el reino y las riquezas de Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 12, verso 1 al 5 nos dice: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de esta dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Roboam subió a su reinado sin oposición, con un reino unificado. De las 12 tribus de Israel a su coronación vinieron, en la cual las 10 tribus del norte venían al nuevo rey con peticiones bajo el liderazgo de Jeroboam, un hombre que fue general del ejército de Salomón, que se rebeló contra Salomón. Esos fueron pequeños disturbios que tuvo Salomón en su reinado. Este general del ejército se le rebeló, pero como Salomón tenía ojos y oídos por todas partes, lo persiguió para matarlo y tuvo que huir a esconderse a Egipto. Después de la muerte de Salomón, Jeroboam regresó apoyando a las tribus del norte para pedirle a Roboam que suavizara los trabajos forzados que su padre les había dado y los impuestos que se habían tornado insoportables. Salomón había controlado todo esto debido a la estricta vigilancia y por la organización que disponía, en la cual ellos estaban soportando. Porque dice el dicho: porque donde hay miedo, ni coraje da. Por eso ellos estaban soportando, porque le tenían miedo a Salomón. Aleluya. Porque con Salomón no se jugaba, hermano. Así que Roboam no era un niño. Él tenía 41 años de edad cuando fue coronado rey, y su padre reinó 40 años. Fuera que Roboam conociera muy bien el trabajo de su padre y cómo su padre se sostuvo ante todos sus enemigos. Esto es lo que pasa y ha pasado siempre, que los hijos no le dan importancia al trabajo de su padre, que cuando le vino el problema a Roboam, no supo cómo solucionarlo, porque estaba falto de capacidad
para hacer sus propias decisiones. Y les dijo a las 10 tribus del norte: volved en 3 días. Roboam pide consejo a los ancianos que habían estado con su padre, la cual le dieron la respuesta correcta de que les concediera su petición. Y también le dijeron: si tú les hablas con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero usted sabe la gente necia cómo es. Pero también pidió consejo a sus amigos con los que se crió. Y ellos le dijeron: así les responderás con palabras ásperas y les aumentarás más los trabajos forzados y los impuestos. Y Roboam escogió el consejo de sus amigos de crianza. Vean, amados hermanos, vean, por eso nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras para nosotros hacer decisiones de acuerdo a Dios. ¡Aleluya! Entonces, al tercer día regresaron las 10 tribus del norte para oír la respuesta del rey Roboam. Y Roboam les dijo en Primero de Reyes, capítulo 12, en el versículo 10 al 11. Vean cómo habló este hombre. Y ven cómo la gente necia se compara entre personas que tienen agallas. Se comparan y se creen superiores. Y dice verso 11, dice Roboam a las 10 tribus: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Se da cuenta, amados hermanos? ¿Se da cuenta cómo la gente necia, ellos mismos se levantan, ellos mismos se crecen? Por eso no debemos de ser necios. Amén. Tenemos que ser sabios. Amén. Un sabio escucha, un sabio sabe cómo conducirse con los demás. Una persona sabia, wow, donde quiera va a ser una persona exitosa. Siempre saldrá vencedor, triunfador, en donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque sabe cómo hablar. Y por eso tenemos nosotros la Santa Biblia, para saber cómo hablar de una manera positiva. Lo positivo te va a levantar al cielo. Lo negativo te va a bajar hasta el infierno. Así que, amados hermanos, la cosa es sencilla. Él dijo: el dedo más pequeño, el dedo meñique. Uno de estos dedos míos, dijo, ¿sabes qué? Es más superior que los lomos de mi padre. ¡Qué hablador, hermano! Así son los necios, son habladores, hablan por hablar, pero siempre van para abajo, no van para arriba. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Y el verso 11 dice: ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Si ustedes se quejan del yugo que les dio mi padre, pues yo se los voy a aumentar. Yo no les quito nada. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Imagínense, amados hermanos, la gente necia le preguntan a diferentes personas por un consejo hasta que encuentran a alguien que les dirá lo que quieren oír. Y lo vemos en las iglesias.
La gente no va y le pregunta al pastor, que el pastor le va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Anda buscando los necios, que le den una respuesta de acuerdo a lo que ellos piensan. Y el necio siempre va a echar a perder las cosas. Aleluya. Lo bueno es tener consejeros confiables que te guiarán por el buen camino de obediencia y sujeción, a los cuales escucharás aún cuando te digan lo que no quieres oír. Sí, porque muchas veces la verdad no queremos. Lo de Dios no queremos, pero sí los consejos de los malvados, de los necios. Roboam era un necio, con una docena de palabras ásperas, perdió el reinado completo que le dejó su padre. De aquí empieza, amados hermanos, a abrirse la puerta. ¿Para qué? Para que otros gozaran las riquezas de Salomón. Por unas docenas de palabras ásperas, perdió el reinado completo que le dejó Salomón, dividiendo el reino en dos partes, perdiendo las 10 tribus del norte y quedándose con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ven que los necios todo el tiempo pierden. Todo el tiempo pierden. Aleluya. Y los necios se oponen a Dios, y los necios son quedadores de bien con los demás y no con Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado estupideces que han hablado desde aquí, que van en contra de Dios? En otras palabras, se ponen más a favor del diablo que de Dios. Y hay muchos predicadores de esta manera. Aleluya. Perder el reino completo de las 12 tribus es abrirle las puertas a los enemigos de Salomón para que vengan a saquear todas las riquezas del rey David y del rey Salomón. De aquí en adelante empiezan las guerras contra Roboam. El Señor Jesús nos dejó escrito este consejo en San Marcos, capítulo 3, verso 24 al 26, y nos da 3 consejos para si no captamos uno, el otro sí lo vamos a captar. Y nos dice la palabra de Dios por los labios de mi Señor Jesús. Y dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Qué hizo Roboam? Él dividió el reino. Ahora, la nación de Israel no iba a ser gobernada solamente por un rey, sino iba a tener 2 reyes, 2 gobernantes. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Vemos que siempre los necios se ponen en contra de los sabios. Aleluya. Siempre, y quieren dominar. Hey. Muchos dicen, aquí en la iglesia la nueva unción no se puede. No, aquí no permitimos a personas que en realidad van a estar a favor del diablo. No, tenemos que hacer el trabajo, un trabajo limpio, y no decir amén a todo lo que les tira el diablo. Así que, amados hermanos, el Señor dice, y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer.
El tercer consejo, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. En otras palabras, Cristo nos está diciendo, desde aquí las cosas andan mal, porque está dividido. Cuando predicadores están nomás viendo cómo contradecir al pastor, están dividiendo. Están dividiendo. Y con Dios, amados hermanos, no se juega. A Dios hay que amarlo. Hay que respetarlo. Hay que darle la honra, la gloria, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Ya en Israel dividido, se formaron dos naciones. Las 10 tribus rebeldes del norte formaron la nación de Israel, y las tribus fieles, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, formaron la nación de Judá, donde está Jerusalén, ciudad escogida por Dios y también llamada la ciudad del rey David. Así que, amados hermanos, de esta manera se constituyeron los reinos de Israel y de Judá. Así se apartó Israel. ¿De qué estoy hablando aquí? De las 10 naciones del norte que se apartaron y formaron la nación de Israel. Así se apartó Israel de la casa de David, gobernada por el rey Roboam, con las 10 tribus del norte, y la nación de Judá, formada por las tribus del sur, por la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, gobernadas por el rey Roboam. Aleluya. Por esta razón se dice que Roboam fue el primer rey de Judá. ¿Entiende? Amén. Esta es la razón, porque solamente hubo 3 reyes que gobernaron a todo Israel completo. Amén. Que fue el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Amén. De ahí para adelante las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Por eso, amados hermanos, no debe de haber gente necia, gente que se ponga en contra de Dios en las iglesias. Aleluya. Entonces, si hay gente todavía que contradice a Dios en las iglesias, ¿sabes qué? El diablo ha formado una iglesia muy diferente, una iglesia muy rara, donde hay doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque es gobernada por Satanás. Así es, aleluya. Es por eso que tenemos que hablar la verdad. Amén. Y dicen que la verdad no peca. Hey. Pero sí incomoda a mucha gente que dice, ay, te amo, Dios. Te amo, Dios. Solamente de los dientes para afuera. Cuando tú amas a alguien, das la vida por ese alguien. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y si amas a Jesucristo, das la vida por mi Señor y amado Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, es por eso que se dice que Roboam fue el primer rey de Judá. Y que Jeroboam fue el primer rey del reino del norte de Israel. Así se separaron los reinos de Judá y de Israel y debilitaron a una nación por la necedad de Roboam. ¿Cuánta gente hay que aconseja atropelladamente? Necio significa tonto. Aconsejan al estilo tonto, sin Dios. Y aconsejan, ¿por qué?
porque ellos están agradando al hombre y no están agradando a Dios. Aleluya. Pero para Dios sea la honra y la gloria. Sí, Señor. Amén, amén. Pues nosotros debemos de estar firmes y no debilitar el cristianismo, así como lo hizo Roboam, de no disminuir las cargas pesadas que su padre había impuesto a toda la nación, al dividir el reino, perdiendo a 10 tribus. Gracias a Dios que son 12 tribus. ¿Qué tal si fueran 20? Que hubieran perdido 18. Este es un ejemplo que estoy dando. Y si hubiera haber quedado con 2, oye, no. Los hijos de Dios no perdemos. Los hijos de Dios ganamos siempre porque la mano de Dios está con su pueblo. Gloria al Señor. Entonces, perdió 10 tribus, quedándose con solo 2 tribus y perdiendo también el poder, porque no es igual toda la multitud de 12 tribus a solamente tener 2 tribus a su favor. Entonces, abriéndose para que los enemigos vecinos los atacaran y tomaran el control de todo lo que tienen, ya que entre Roboam y Jeroboam siempre estuvieron en guerra. Siempre estuvieron en guerra continua entre los mismos hermanos. Cuando digo entre los mismos hermanos, entre los mismos judíos. Estuvieron en guerra. ¿Qué estaba aquí haciendo? ¿Qué hicieron? Dividir. Y Cristo dice que cuando alguien se divide, eso no puede permanecer. Aleluya. Es un desastre, dice Cristo. O sea que entre su misma raza se hicieron la guerra. Oye, de veras que sí. La necedad atrasa mucho a la humanidad. Amén. Desde aquí, la vida en Israel no volvió a ser la misma. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de Salomón. Debemos de estudiar minuciosamente la vida de él para poder hablar mal de él. Aleluya. Así que, amados hermanos, el hijo no pudo con la carga de su padre, porque las agallas y responsabilidad y la sabiduría de su padre no estaban en el hijo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es tener solamente hijos mimados, hijos que hagan lo que se les da la gana. No, Señor. Hay que luchar, amados hermanos. Cuando mis hijos estuvieron conmigo, ellos estaban al 100 con el Dios Todopoderoso. Porque yo era el manager de ellos. Cuando ellos se casaron, ya cambiaron de manager. Ya cambiaron de manager. Las cosas no son iguales que cuando estaban conmigo. Así que, amados hermanos, vemos de que el hijo no pudo con la responsabilidad que le dejó su padre. No pudo para lograr lo que era su padre, para poder ser el amo y señor de esta tierra. Y Salomón fue el amo y señor de esta tierra, hermano. Aleluya. Es todas las agallas, la tenacidad para rifársela, amados hermanos. Y eso es lo que necesitamos nosotros.
Hablar la verdad. El que te quiera seguir, que te siga. Y el que no quiera la verdad, pues ni modo que se vaya. ¿Qué vamos a hacer? A fuerzas. Ni en los zapatos entran. Aleluya. Porque en sus 40 años del reinado de Salomón, nadie se animó a venir contra Salomón para saquearlo de todas sus riquezas, aunque los enemigos nunca quitaron su mirada de todos sus tesoros y estaban esperando el momento que muriera para dar el zarpazo. Y así hay muchos personas que predican mentira, no entran aquí en la nueva unción. Conocimos la verdad y en la verdad nos ha hecho libres. Amén, amén. Aleluya. Somos libres como Jalisco. Aleluya. Gloria a Dios. Y vemos, amados hermanos, que el enemigo ahí estaba listo todo el tiempo. 40 años esperaron que muriera este hombre para atacar al hijo. Por eso uno no se debe de ir por el número de gentes. El que te quiera oír bien. Entonces mi Dios a esas personas que quieren oír la verdad, las va a prosperar en todos sus caminos y todo les va a salir bien. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de nuestro Padre, amados hermanos. Entonces el enemigo estaba esperando como un coyote, amados hermanos. Estaba cazando nomás que hubiera algo mal en Israel para él atacar. Y vemos de que el reino de Roboam se había debilitado. El enemigo dio el zarpazo para atacar a Roboam y llegar a Jerusalén para llevarse todas las riquezas del rey David y todas las riquezas del rey Salomón. Pensemos, cada uno de nosotros, ¿tendría razón Salomón al preocuparse a dónde iban a quedar todas sus riquezas, todo su trabajo, todo su esfuerzo, toda su preparación, todos sus desvelos, todo en la que usó su sabiduría? Y él nos recuerda otra vez y nos dice en Eclesiastés capítulo 2, verso 18 al 19. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Aborreció todo esto. Salomón decía, esto no tiene sentido, esto no sirve para nada. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve ser millonario, ser una persona muy rica en esta tierra y tu destino está en el infierno? ¿De qué te sirve? Esta no es la vida principal. La vida principal de todo ser humano es después de la muerte. Amén. Ahora Dios nos está dando oportunidad a toda la humanidad para que entreguemos nuestra vida a Cristo, Amén. para Él guiarnos, Gloria a Dios. para Él sacarnos adelante, para Él darnos riquezas, para que esas riquezas no nos aparten del Dios vivo. Amén. Aleluya. Porque usted, las riquezas que tenga, las va a usar para su Dios, para que el Evangelio sea llevado por todo el mundo. Gloria a Así que, Dios. amados hermanos, dice Salomón
Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro. A otro se lo voy a tener que dejar. ¿Por qué? Porque sabía que iba a morir algún día. Yeah. Y si no dejaba, y si no dejaba a su familia, a sus hijos, a sus nietos, bien preparados, ¿qué va a ser lo que aquel hombre luchó toda su vida? ¿Va a desaparecer también? No, Señor, necesitamos nosotros caminar con Dios, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Tenemos que amar al único Dios todopoderoso y no servir a dioses ajenos, porque ellos no te ayudarán para nada. De lo contrario, los dioses ajenos te van a echar a perder para hacerte igualito que Satanás. Aleluya. Salomón aborreció todo el trabajo. Todo el trabajo, todos necesitamos trabajar. Sí, pero con moderación. Aún los caballos de carrera, amados hermanos, los caballos del hipódromo, aún cuando se cae el jinete, ellos van corriendo paso a paso y van acercándose, van con más velocidad. Entre más pasa el tiempo, van agarrando más velocidad, y en la recta final el mismo caballo solo, ¿sabes qué? Sale adelante. Amén. Sin jinete. Oh, qué tremendo. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y qué consejo es eso para nosotros? Que un animal tenga más inteligencia que los seres humanos. Oye, pues no, como dicen los chavalos, no manchen. Gloria al Señor. Vemos, amados hermanos, verso 19. Y Salomón dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo? Salomón estaba hablando. Tal vez mi sucesor no tenga las agallas para salir adelante. O tal vez todas mis riquezas se queden en manos de otras personas. Porque es muy fácil. Se presentan tantas cosas en la vida. ¿Dónde se puede dividir el reino? Muchas cosas se presentan en esta vida, amados hermanos, de personas que, amados hermanos, que logran tener riquezas, pero en una separación, porque el esposo anda como coyote. ¿A qué mujer ve? ¿A qué mujer andar tras ella? Ve a otras y no ve a su mujer. Oye, pues no está bien tampoco. Y se divide allí, y muchos en este tiempo hay gente vividora que andan tras las viejitas, buscando cómo engaratuzarlas, para quedarse con las riquezas de aquel hombre. Y Salomón dijo, no, esto no sirve para nada. ¿Cómo está eso de trabajar tanto para que otro se quede con todo? Dicen en inglés, no way, José. En ninguna manera. No está bien eso. No. Así que, amados hermanos, vemos de que es un peligro grande poner sus miradas solamente en las riquezas. Porque tu mirada debe estar en Dios. Amén. Y no en los bienes materiales. Aleluya. Con Dios
nunca nada te faltará. Te lo aseguro, que nada te va a faltar. ¿Por qué lo aseguro? Porque Él lo dice en su palabra, en el Salmo 23, versículo 1. Él nos lo dejó escrito que nada nos va a faltar. Salomón preocupado decía, ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará, el que se quedará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría para acumular tesoros? Esto también es vanidad. Esto también, dice Salomón, no sirve para nada. Aleluya. ¿A dónde fueron a parar todas las riquezas del rey Salomón? En Primera de Reyes, capítulo 14, verso 25 al verso 26, la palabra de Dios nos dice, al 5º año, solamente tenía de rey Roboam 5 años. Bien dice, hay gente que le dura más una manzana en la mano que un hipopótamo. Gloria al Señor. Pero, gloria al Señor, si usted lo sabe, usted arréglelo. Pero por ahí va el asunto. Al 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto. Rey de Egipto. Allí fueron a parar todas las riquezas del rey Salomón y del rey David. Abundancia de riquezas que tenían. Subió el faraón Sisac de Egipto contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Ahí los egipcios arrastraron hasta con el piso de la casa de Jehová. Era de oro. Estaba bañada con oro fino. No cualquier oro chafa, no. Y los tesoros de la casa real, también donde vivía Salomón. Y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Vea, amados hermanos, es muy triste que usted esté trabaje y trabaje y de repente se divida su casa. ¿Por qué? Por una infidelidad. Lo dejaron en la calle. Sí, porque pues usted anda como caballo garañón. No surte en su casa y quiere surtir en otra. Aleluya. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. Gloria a Dios. Respiren, hermano. Sí. Respiren, gloria al Señor. Aleluya. Roboam era un necio que nunca maduró y por portarse como un adolescente que todo toma juego, el niño rico echó a perder todo el trabajo de su padre. Porque mamá, ahí está, no le hagas nada. Tú lo tratas más mal a él porque se parece a mí. ¡Qué tremendo! No, porque lo quiere disciplinar. Amén. Lo quiere educar. Aleluya. Así que, amados hermanos, vemos de que Salomón no maduró nunca. Y por hablar palabras ásperas, perdió el reino unificado que le dejaron. De las 12 tribus, perdió 10 y su poder se iba debilitándose por los continuos enfrentamientos entre Judá e Israel, entre las guerras del reino del norte y las guerras del reino del sur. Además de eso, ofendió a Dios, porque solamente le sirvió
a Dios por 3 años y se apartó Roboam de Dios y siguió la idolatría. Fíjense nomás, qué desprecio tan grandes. Cuando la Biblia dice, tienen ojos, pero no ven. ¿Qué más dice? Tienen ojos, no ven, tienen pies y no pueden caminar. A esos que no, amados hermanos, no le van a ayudar para nada, pero sí lo dejan hacer lo que se le da la gana. Así es. Así, Aleluya. amados hermanos, vemos de que el reino de Roboam estaba debilitado, y se apartó solamente 3 años de su reinado. Sirvió a Dios y se dedicó a la idolatría, llevando a Judá a una terrible idolatría. En otras palabras, tanto la tribu de Judá como la de Benjamín siguieron los malos pasos de Roboam. Y vemos, amados hermanos, en la cual el enemigo supo aprovechar para atacar a Jerusalén y despojarla de todos sus tesoros. Y fueran después siervos de los egipcios. Qué triste, ¿verdad, hermano? Qué triste. Fueran siervos de los egipcios. Y Dios dice en su palabra para que supieran lo que es servir a Dios y supieran lo que es servir a los reinos de las naciones. Cuando tú te apartas de Dios, tú estás sirviendo a otros dioses. Tarde que temprano, caes porque caes. Aleluya. Porque nosotros los cristianos tenemos esto tan raro. Llegamos a Dios, a la casa de Dios, heridos, enfermos, pobres, completamente. Dios nos bendijo. ¿Y sabes qué? Y nomás Dios nos bendijo, nos apartamos de Él. Como que al pueblo de Dios le cae muy mal cuando le está yendo bien. Se aparta de dónde están las riquezas verdaderas. Aleluya. Hermanos, sin Dios no podemos hacer nada. No, nuestros hijos se desviarán. ¿Y qué descendencia vas a tener? Una descendencia caída, una descendencia idólatra, una descendencia que van a ser títeres del diablo. Y tú conociendo de tu Dios, pero tú quieres hacer lo que tú deseas tener en esta tierra. ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas si llegaras como Salomón? Salomón no era cualquier chachalaco. Salomón era un hombre todopoderoso, grande, temible, supermillonario. Y la abundancia de bienes lo llevó a seguir las religiones de sus esposas. Bien dice que 2 trenzas de mujer jalan mejor que 2 yuntas de bueyes. Aleluya. Así que, amados hermanos, vemos de que se aparta este hombre sirviendo a la idolatría y llevó a Judá a adorar a otros dioses, en la cual el enemigo supo aprovechar para atacar a Jerusalén y despojarla de todos sus tesoros. Y de ahí en adelante fueron siervos
de los egipcios. Porque Dios dice, cuando tú estás conmigo, tú eres libre. Amén. Libre completamente. Aleluya. Pero cuando tú te separas de mí, ¿sabes qué? Tú vas a ser esclavo de los demás. Para que sepan, dice Dios, lo que es servir a Dios. Y también sepan lo que es servir a los reinos de las naciones de la tierra. El faraón Sisac tomó numerosas ciudades fortificadas de Judá hasta conquistar Jerusalén. Tomó posesión. Con Salomón ni las pulgas se arrimaban. Tenían miedo. Aquí ya el enemigo tomó posesión de muchas ciudades en Judá. ¿Se da cuenta, amados hermanos, lo que es ser una persona débil? Y fueron siervos de los egipcios. Es por eso que el faraón Sisac tomó numerosas ciudades fortificadas de Judá hasta conquistar Jerusalén, llevándose los tesoros acumulados de David y de Salomón. Pienso nomás, qué tan rico, qué tan millonario era Salomón, así como su padre, el rey David. Cada año, solamente de sus rentas, recibía no más de eso, recibía de oro 22 toneladas, 643 kilogramos. Y los regalitos que recibía de la gente eran regalitos como le trajo la reina de Sabá. Ella le trajo el regalito de 4 toneladas 80 kilos de oro. Wow. Y muchos regalos más. ¿Por qué? Porque venían a oír su sabiduría. Ahora vemos que para el templo, Salomón lo tapizó de oro. Y le hizo 200 escudos de oro de 6 kilos cada escudo. Wow. Y para su casa hizo 300 escudos de 1,5 kilos. Ahora usted imagínese cuánto no se llevaron los egipcios. Yeah. ¿Y por qué se lo llevaron? Porque el hijo de Salomón no tuvo los pantalones y no le importó el reinado de su padre. Hizo todo lo contrario. Así que, amados hermanos, vemos cuánto no se habrán llevado los egipcios. Duraron días echando viajes. Qué bueno sería que los hijos y los nietos le pongan mucho interés al trabajo de sus padres. Amén. Y vemos, amados hermanos, y todo va en decadencia. Amén. Cuando yo era un joven veía las haciendas hermosas, se veía que tenían vida. Amén, amén. Y ese padre se le dejó a su hijo, a sus nietos. ¿Y saben qué? Ahorita las haciendas están abandonadas. Ya luce más un chiquero de puercos que Aleluya. esas haciendas. Ajá. ¡Qué tremendo! Duraron días echando viajes. Qué bueno, amados hermanos, que tanto los hijos como los nietos le pusieran interés al trabajo de su padre y no sean como Roboam, que dejó a la nación de Judá en grandes problemas. Hasta aquí, nosotros con lo que hemos visto, comprendemos el por qué Salomón estaba preocupado por todas sus riquezas. Aleluya. Salomón
decía, ¿quién sabe si será sabio o necio? El necio de Roboam a los 5 años acabó con todo. Acabó con todo y terminó siendo siervo de los egipcios. Todos los logros de Salomón y del rey David quedó en la nada. Y dice un canto, ¿para qué son pasiones? Si al cabo el amor se acaba, si acaba el dinero se acaba, le salen alas como alas de águila. Así que, amados hermanos, vemos de que todo quedó en la nada y fueron a parar todas las riquezas a Egipto. De aquí en adelante Roboam, él tuvo que pagar protección, cosa que a su padre le pagaban todos los reyes protección. Vemos, amados hermanos, que vale la pena de nosotros esforzarnos, ser valientes, de poner los pies en la tierra, de pensar, amados hermanos, de que, como dice la palabra, que sin Dios no somos nada. Que el Señor te siga bendiciendo. Gloria a Dios.